Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Yo lo he titulado El sentido común y la razón en las Escrituras. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que permita expresar adecuadamente las ideas y que tú puedas entenderlas. Padre, te agradecemos, Jesús, que estamos juntos, Señor amado. Muchas gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Señor, para poder, Señor, seguir escuchando tu voz a través de tu palabra. Bendícenos el día de hoy como lo has hecho, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Entonces el título es El sentido común y la razón en las Escrituras. Y yo agregaría una parte en ¿por qué las cosas no son diferentes? Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué. Vamos a comenzar con un escrito de un autor anónimo. Él habla sobre la muerte del sentido común. Y dice: murió sentido común. Hoy lloramos la muerte de un querido amigo, sentido común, que ha estado entre nosotros durante muchos años. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como que hay que trabajar para poder tener un techo propio, que se necesita leer todos los días un poco, saber por qué los pajaritos que madrugan consiguen lombrices y también por reconocer la validez de las frases tales como la vida no siempre es justa y tal vez haya sido yo el culpable. Sentido común vivió bajo simples y eficaces consignas como no gastes más de lo que ganas y estrategias parentales confiables como los adultos, no los niños, están a cargo. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se aplicaron reglas bien intencionadas pero ineficaces, como adolescentes que debieron irse a otro colegio por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga, y una maestra despedida por reprender a un alumno indisciplinado. Sentido común perdió terreno cuando los 10 mandamientos se convirtieron en material risible. Algunas iglesias se volvieron negocios y los criminales empezaron a recibir mejor trato que sus víctimas. Para sentido común fue un duro golpe que uno ya no pueda defenderse de un ladrón en su propia casa, pero sí que el ladrón pueda demandarnos por agresión. Y que si un policía mata a un ladrón, incluso si éste estaba armado, sea inmediatamente investigado por exceso de defensa. La muerte de sentido común fue precedida por sus padres verdad y confianza, la de su esposa discreción, la de su hija responsabilidad y la de su hijo raciocinio. ¿Lo sobreviven o le sobreviven sus 3 hermanastros? Conozco mis derechos, otro tiene la culpa y yo soy una víctima de la sociedad. No hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había ido. Si aún lo recuerdas, reflexiona. En caso contrario, únete a la mayoría y no hagas nada. Bueno, ese escrito habla de lo que debería ser el sentido común de las personas. Pero, como nosotros venimos aquí a escuchar de la palabra, quiero nada más hacer una aclaración. El sentido común y la razón, ¿de qué sirven para el ser humano? Bueno, llevar una vida ordenada, respetar y servir a los demás, cuidar tal vez nuestro medio ambiente, vivir bajo ciertas reglas y ciertos códigos de responsabilidad. Pero es diferente cuando las personas van a Cristo, cuando la gente viene a Cristo. Ya cuando uno vive, se ve unos milagros de Dios que traspasan el sentido común y la razón y la lógica, ¿verdad? Son cosas que pertenecen a Dios. Incluso Él quiso salvar al hombre por la locura de la predicación. Así lo dice en 1 Corintios 1:21 el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios decidió salvar al mundo a través de un mensaje, ¿verdad?, que para algunos era ilógico, de acuerdo a la razón y al sentido común. Son cosas
Las obras de Dios a favor de los hombres muchas veces no podemos explicarlas. Van más allá de nuestra lógica y de nuestro sentido común. Pero es importante que lo que hoy vamos a ver podamos entender cuál es el propósito de esto. Y vamos a las Escrituras, Lucas 14:28. Lucas 14:28. Dice la palabra de Dios: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Te decía, en esta parábola del Señor Jesús que está hablando, es un recordatorio a las personas a calcular los gastos y los costos antes de tomar decisiones, especialmente todas aquellas decisiones que pueden afectar a otras personas o a la misma persona. En la vida cristiana, para ser discípulo de Jesús, las personas deben de calcular el costo de decidir su vida y asegurarse de estar dispuestos a pagar el precio y poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué persona en su vida diaria no piensa primero y después actúa? Ese es el deber ser, pero tristemente primero las personas actúan y después piensan. Entonces la Escritura es clara que cuando tú quieres buscar, encontrar o edificar, debes de pensarlo bien, calcular bien los gastos, los costes necesarios para terminar aquello que pretendes emprender o que quieres comenzar. Para ser seguidor de Jesús es necesario y es indispensable considerar el costo, te decía. Es mejor no comenzar que en un tiempo no seguir adelante. ¿Cuántas personas que vienen dejan de venir porque no calcularon bien los gastos? Porque pensaron que solamente era venir los días domingo, solamente era como asistir, leer la Biblia, tal vez orar y hasta ahí se quedó. Y entonces, después ya no quisieron porque no calcularon bien los gastos. Por eso es que el llamado es a reflexionar lo que significa perseverar, esto es, actuar razonablemente como le corresponde actuar al ser humano racionalmente. Porque, amigo, hermanos, la causa de Cristo requiere perseverancia, ya que el mundo, ¿qué hace? Te pinta la vida de color de rosa, pero siempre oculta lo peor del pecado. Por eso es importante, ¿verdad?, la razón y el sentido común en muchas cosas. Todo aquel que quiere caminar con Jesús es como empezar a edificar una torre, una construcción desde los cimientos, los cuales deben de estar bien cimentados, deben de tener una buena profundidad, y así es en la vida, profundizar en las intenciones del corazón y edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Quienes quieren comenzar a desplantar y que su construcción se eleve, deben de sentarse y calcular los gastos, lo que significa llevar una vida de negación, sacrificio y de estar siempre vigilando, incluso dispuestos a perder su reputación entre los hombres. Y las cosas del mundo que les sean requeridas y aún la vida misma si fuera necesario, porque muchos son llamados, pero pocos son los que acaban. Señor Jesús, le preguntaban al Señor Jesús, Señor, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿O por qué son pocos los que se salvan? ¿Por qué son pocos los que se salvan? Porque la gente no calcula los gastos, porque la gente piensa que solamente es ciertos rituales, que solamente es hacer ciertas cosas y eso es suficiente. Muchos son llamados, pero pocos son los que acaban. Sabemos que nosotros mismos no tenemos los recursos necesarios para acabar la torre o para hacer las cosas. Pero déjame decirte que eso no limita al Señor Jesús, quien dijo que lo que necesitamos es
bástate en mi gracia. Bastarnos en la gracia del Señor Jesús. Por lo tanto, nadie se puede excusar de empezar y después volverse atrás. ¿Quiénes son las personas que se vuelven atrás? Aquellos que no calcularon bien los gastos. Y eso lo vemos en 2 de Pedro 2:20 y 21. 2 de Pedro 2:20 y 21. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estas son las personas que dijeron, sí quiero todo con Jesús, sí, voy a hacer todo lo que Dios me manda. Pero al cabo del tiempo, vuelven atrás. Ya no quieren seguir. Por muchas circunstancias, por muchas dificultades, pero ¿qué entendemos de esto? Que se necesita utilizar nuestra razón, sentarnos y calcular los gastos. ¿Qué es la razón? Porque tenemos que entender y desglosar qué es esto. ¿Qué es la razón? Y la Biblia enseña que la razón es un don que nos guía hacia la verdad. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y esto nos lleva a moldear las decisiones sabias, tener decisiones correctas a través de la razón. También comprendemos el propósito de Dios y alinearnos a nuestras acciones con su voluntad. Y entonces al utilizar la razón, la persona que está buscando, ha encontrado a Jesús y sigue en ese camino, va creciendo en fe y en conocimiento del Señor Jesús. Pero tristemente en nuestros días la razón brilla por su ausencia, así como el sentido común. Como yo empecé a leer ese texto de que el sentido común había fallecido, la gente había dejado el sentido común. Y entonces la razón y el sentido común en el día de hoy brilla por su ausencia. Imagínate, ¿qué puede tener de razonable el proceder de una madre que vende a su hija por un tanque de gas? Y eso salió en las noticias. Y que no era la primera vez que hacía eso. ¿Tendrá algo? O sea, la razón, ¿qué le podría decir a una madre? Que no lo haga. Pero como hacen a un lado, entonces la madre vendió a su hija por 1,500 pesos para comprar un tanque de gas. Yo creo que aquí nos da este ejemplo claro, es de que la razón y el sentido común brilla por su ausencia en esta sociedad. ¿Cómo te imaginas a un hombre que arroja aceite hirviendo a una mujer? Salió en esta semana, ¿verdad? Ya lo detuvieron. Pero eso, el sentido común y la razón ya no está en el ser humano. Lo han dejado a un lado. Y como yo te explicaba, la razón y el sentido común nos ayudan para llevar una vida ordenada, respetar y servir a los demás y hacer otras cosas, mientras no dañen a otras personas. A un joven a quien le dicen, no te cases con esa muchacha, mira, no te conviene. Y a pesar de ello, la mujer o el hombre dice, yo sí me quiero casar con esa mujer, sabiendo que esta muchacha lo había engañado muchas veces, que había tenido otras parejas aún estando con él en el noviazgo, y piensa que va a cambiar y se casa y después ya no la aguanta. Su sentido común, ¿qué le decía? Que si así era en el noviazgo, lo sería en el matrimonio, pero ignoró todo eso. La gente ignora hasta las cosas más sencillas. Una persona que decía, yo puedo andar de noche y caminar por las calles sin que me pase nada. A mí no me va a pasar nada. La persona que usa su sentido común no lo hace ¿por qué? Porque sabe que es peligroso y más en nuestros días. A ver, métete en una colonia que es conflictiva
pues tu sentido común te dice que no es correcto que andes a esa hora. Te van a asaltar, y si es una mujer le pueden hacer otras cosas, pueden abusar de ella. Entonces, pero hay personas que el sentido común lo hacen a un lado y dice, a mí no me van a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando a la gente le suceden todas estas cosas? Entonces la gente empieza a culpar a Dios. Empieza a culpar a Dios por lo que le pasó. Si lo asaltaron, si lo lesionaron, si le hicieron algo más, culpan a Dios. Cuando ese sentido común les tenía que haber llevado a hacer un alto y decir, no voy a hacer esto. No lo voy a hacer. Fíjate, en estos días que hace mucho frío, y hace rato platicaba con la hermana, nuestro sentido común, ¿qué nos dice? ¿Qué te dice el sentido común? Se hace frío, te debes de abrigar. Y si llueve, pues te llevas un paraguas, te previenes, porque estás viendo cómo está el tiempo. Y sabe, ayer llovió y dicen los pronósticos que tal vez hoy llueva. Y entonces la persona toma su paraguas, se abriga bien. Pero ¿qué hace la gente? Sale sin taparse y se enferma y dice, no sé por qué. No sé por qué se me cerró la garganta. El sentido común te dice, vete abrigado, cuídate. Pero la gente lo ignora. ¿Qué más? También, ¿qué es la inteligencia? Muchas personas dicen que son muy inteligentes. O sea, alguien dice, yo soy muy inteligente, pero ¿qué es la inteligencia? Y es la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones de acuerdo a diferentes variables, a lo que se vaya presentando en su vida, que se les va presentando. La inteligencia puede ser genética, o sea, ya viene de los genes, ya viene desde que nace el niño, y también se puede ir desarrollando en la medida que la persona va recibiendo estimulaciones y un entrenamiento. Es necesaria la inteligencia para tomar decisiones, analizar situaciones y temas complejos. El problema de esto es que hay muchas personas que tienen un nivel muy alto de inteligencia y sin embargo no son exitosas. En su vida no son exitosas. Podría ser una persona, una eminencia en construir un edificio, en construir un puente, ¿verdad? El otro día veía como un edificio que habían construido que estaba sostenido por una mínima parte, pero tal vez esas personas pueden ser muy exitosas, pero sin embargo no pueden construir una familia. No utilizan su sentido común en las cosas más básicas. No aplican su inteligencia para conseguir lo que desean y lo que es correcto, porque esa inteligencia no la saben aplicar en su vida diaria, en su trabajo o en su familia. A pesar de su inteligencia, esas personas no saben relacionarse con otras. Hay personas que son muy inteligentes, pero les cuesta trabajo relacionarse con la demás gente. Es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cosas sencillas les son complicadas hacerlo. Pierden la paciencia rápidamente. Dicen, yo soy muy inteligente, pero pierde la paciencia rápidamente. Piensan que las demás personas son muy lentas para entender cosas o llegar a conclusiones. Y entonces esa inteligencia lo llevan a ser arrogantes e impacientes. Entonces, ¿verdad? Cosas tan sencillas que el hombre tendría que hacer aplicando su sentido común, no las hace. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es la cualidad natural que Dios ha dado al hombre para conducirse adecuadamente en la vida cotidiana. Lo que yo te decía, para poder tomar decisiones correctas, para entender lo que es el bueno y lo que es malo, para discernirlo, para poderlo aplicar, partiendo de lo que tal vez aprendimos de la niñez, en nuestro entorno y experiencias acumuladas, ya sea propias o ajenas, que tú ves a otras personas que cometen errores y dices, yo no voy a cometer el mismo error, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso. Incluso si ponemos la imagen de las flechitas, el sentido común, nos ayuda en las cosas cotidianas, porque vemos a otros, por ejemplo,
¿no? Ahí va gente que hace muchas cosas, come las tecnología, distracciones, otras cosas, pero hay personas que entendiendo y utilizando sentido común se apartan de todas esas cosas, aunque los demás lo hagan. La otra imagen, por favor. Sentido común. Hay gente, y esa es una caricatura, pero imagínate cómo la persona puede entender que así se puede cortar una rama de un árbol. ¿Qué le va a pasar a ese hombre? Se va a lastimar, se va a caer, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice tu sentido común? Es que deberías de estar del otro lado del tronco, ¿o no? Bueno, así pudiera ser de absurdas a veces cosas que el ser humano hace. La otra, aquí igual, toda la gente va hacia un desfiladero, ¿verdad? Y el sentido común de la gente debería decir, yo no voy para allá, pero es que todos van. Sí, pero mi sentido común me dice que no, porque me voy a lastimar, porque voy a morir. Y entonces, para nuestra vida cotidiana, Dios ha dejado el sentido común. Y bueno, todo esto no sirve sin la ayuda de Dios y su palabra. Tú puedes tener ese discernimiento, ese sentido común, pero todo esto tiene que ir acompañado de la ayuda de Dios y su palabra, lo cual es el ingrediente necesario para que podamos actuar de una manera correcta en la vida. Sí, porque si no, entonces cualquiera que dice, yo aplico mi sentido común, mi razón y ya soy cristiano. No, hoy no es el tema, pero esto solamente es para evitar todas y llevar una vida ordenada. Pero por el contrario, el día de hoy existe mucha necedad y temeridad en las conductas de algunas personas, con mucha instrucción, pueden tener mucha instrucción académica. Un ejemplo, Einstein, quien con un IQ por encima del promedio, llegó a decir que el sentido común solo es un depósito de prejuicios que impiden la innovación, la inventiva y el espíritu creador o descubridor. Obviamente esta afirmación está fuera de cualquier realidad e irónicamente fuera del sentido común. Él alegaba que esto estaba y que el sentido común solamente es un depósito ahí de prejuicios. No hagas, no puedes hacer esto, te va a pasar esto, te va a suceder esto. Y entonces dice que eso limita al ser humano para tomar decisiones correctas, para crecer, para inventar, lo cual pues está fuera de todo contexto, fuera de cualquier sentido común. Por eso es que el Señor Jesús dice en Mateo 19:23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entendemos que el contexto es del hombre que tiene muchas riquezas, muchas posesiones, pero también podríamos decir que es aquel que siente, que tiene todo intelectualmente en conocimientos, y esto no le permite tomar decisiones que son de suma importancia para su vida diaria, para su familia, lo laboral. Principalmente tampoco le deja entender lo espiritual. Le son un estorbo porque hacen a un lado su sentido común. Las cosas más básicas, como ese hombre, ¿verdad?, que va a cortar una rama y se sienta del extremo que va a caer. Así aquel que dice, yo tengo mucho, tengo muchas riquezas intelectuales, tengo mucho conocimiento, pero que les son un estorbo y hacen a un lado su sentido común. Te decía como esa imagen, cuando todos van a un desfiladero, el sentido común nos hace entender que si sigo así, me va a pasar algo y mejor me doy la vuelta. El tema es que las personas saben el daño que causan yendo tras el mundo, haciendo muchas cosas y el pecado, y aún siguen en ese camino. ¿Cuántas personas saben? Y ahorita te voy a dar unos ejemplos, que el pecado es destructivo. Y la persona sigue practicando el pecado. Que oye,
si yo estoy viendo a mi alrededor, no sé, matrimonios, mi primo, mi tío, mi abuelito, no sé quién sea, y ves destruidos sus matrimonios por infidelidades, por mal carácter, por muchas cosas. Y entonces la persona, tu sentido común dice, yo no quiero estar así. Y entonces cambias tu forma de ser, te regresas y dices, yo no quiero. Incluso, fíjate, cuando el papá o la mamá le decían a un joven, a un niño, ¿verdad? Utiliza tu sentido común. Y cuando hacía algo bueno le decía, utilizaste tu sentido común, ¿verdad? Era lógico lo que yo te mandé a hacer. No tenía mayor problema. Hasta las mamás lo decían. O la mamá lo sigue diciendo, ¿verdad? ¿A qué se refería eso? Es que es una cuestión práctica. Le estaba diciendo al hijo, eres práctico. O que has actuado adecuadamente y tu acción o lo que hayas dicho se ajusta a un juicio correcto. Ese es el sentido común. Pero aquí también hay un punto que yo quiero tocar, que es aún dentro de las iglesias. Ese sentido común brilla por su ausencia. ¿Cómo alguien puede desechar la oportunidad que Dios le da al hombre de que su vida sea transformada, de aprovechar y dar su consentimiento en aceptar tan grande oportunidad? ¿Cuántas personas vienen cada 8 días y meses y años y su sentido común es, si mi vida está mal, si mi matrimonio está destruido, si yo mismo estoy en un fango, estoy en el fango, estoy en el hoyo, y escuchas las buenas nuevas de Jesús, de que le vino Él al mundo para darle esperanza a la gente, y cómo la persona aún dice sí, pero también dice que no. El sentido común te llevaría a entender algo. Volteas y dices, ¿cómo ha sido mi vida? Y Dios me está dando una oportunidad, tengo que aprovecharla. Tengo que tomar en serio las cosas. También la Escritura. ¿Cuántas de nuestras malas decisiones, fracasos, frustraciones, momentos desagradables y hasta circunstancias trágicas se podrían evitar o mitigar si solamente pudiéramos razonar nuestras decisiones, utilizando el sentido común? ¿Cuántas cosas podrías evitar? ¿Cuántas malas decisiones pudieras evitarte? ¿Cuántas consecuencias por usar solamente el sentido común? Ya vimos esas imágenes, ¿verdad? Es que el celular. Quien no tiene un celular está mal. Vive en la edad de piedra. Y entonces todo el mundo trae un celular y yo también debo de traerlo. Pero el mal uso que le da luego la gente. Pero la persona ahí va. Ahora actualmente sabes que los matrimonios, una estadística que estaba leyendo, ya no solamente se divorcian por infidelidades, sino ahora se divorcian por culpa de esto. ¿Cómo por esto? Sí, porque ahora el esposo ya no le hace caso a su esposa. Ahora la esposa ya no le hace caso al esposo. Ahora los hijos ya no le hacen caso a los padres porque están metidos en esto todo el día. ¿Verdad? El sentido común te dice, no, pues mejor lo voy a quitar porque mi familia se está destruyendo. Se está viniendo abajo. Razonamos las cosas. Por eso es que nuestro culto es racional, dice la Escritura, utilizando nuestra razón. Claro que todo esto debe estar sustentado en la guía infalible que son las Escrituras, la palabra de Dios. Y entonces, si actuamos de esta manera, ¿cuántos malos momentos el día de hoy tú pudiste haber evitado en tu vida? ¿Cuántos? Haz memoria. ¿Cuántas situaciones embarazosas tuviste que pasar? ¿Cuántos momentos desagradables pudiste haber evitado utilizando el sentido común o razonar las cosas? ¿Cuánto desgaste nos hubiéramos evitado
¿Cuántas consecuencias que hoy tenemos que pasar y pagar y vivir por malas decisiones si hubiéramos utilizado el sentido común y la razón? Yo me pongo a pensar, alguien que terminó el día de hoy en un anexo por alcoholismo, por drogadicción, si hubiera entendido, no, esto me está haciendo daño, ¿verdad? Ya vi a mi compañero de trabajo que murió de una cirrosis, pues entonces el sentido común me dice que no lo haga, que puede evitarlo. Cuánto desgaste en nuestra vida, cuánto de nuestro tiempo mal invertido y dinero nos hubiéramos ahorrado. Mucho. Un matrimonio destruido. Hijos rebeldes, muchas cosas. Por eso en Proverbios 3:21 dice la Escritura. Proverbios 3:21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿Qué nos dice el proverbio? Que no perdamos de vista el sentido común y el discernimiento, que nos aferremos a ellos, que tomemos la ley de Dios muy en serio. Oye, si yo estoy viendo y actualmente sigo pagando las consecuencias de mi mal proceder, de cómo llevé mi vida, dice el proverbio, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, que tomemos muy en serio la palabra de Dios, que no se aparte de tu vida. ¿Por qué? Porque esto te ayudará a tomar decisiones correctas, bien pensadas y sustentadas. ¿Y qué? Y que no te quedes a medias o que de plano ni siquiera comiences a edificar tu torre. ¿Cuál? Una nueva vida. Es a lo que se refiere, ¿verdad? Que no se aparte, porque si tú quieres comenzar algo, tienes que empezar bien, porque si no, una casa mal construida, por ejemplo, en la madrugada tembló de 6 puntos. Imagínate que viniera otro de 7 puntos, de 8, y la casa no está bien construida, se va a caer. Así es la vida de la persona. Cuando la ley de Dios brilla por su ausencia en su vida, cuando su sentido común, cuando la razón, su casa no va a prevalecer, va a caer. El escritor de Proverbios nos dice también en Proverbios 7:7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. El escritor de Proverbios dice que vio un grupo de muchachos ingenuos, pero uno en particular que le faltaba el sentido común. Sentido común. Hay momentos en que los límites entre el bien y el mal es una línea muy delgada. Y cuando alguien carece de ese sentido común, cuando no lo pone en práctica, de esa razón, se vuelven confusos. Todas estas cosas, los límites entre si lo hago o no lo hago, es correcto o no es correcto. Pero cuando la persona utiliza su sentido común, su razón, entiende, no es correcto, se aparta. Pero aquí dice que encontró un joven falto de entendimiento. Esas personas, ¿verdad? No que sean ingenuos, sino que no utilizan su sentido común. Y entonces por eso los ves siempre, cuando se van cargando hacia un lado siempre, hacia lo malo, hacia lo malo. Y entonces porque se vuelven confusos todo esto y haciendo más fácil que uno se desvíe. Era tan sencillo. Cuando tú pasaste muchas cosas en tu vida, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque sí va a traer consecuencias. Y entonces la persona se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Mas el simple que hace, recibe el daño. Por eso es que tú ves en tu vida cuántos daños has recibido. Cuántas cosas has permitido que entren a tu vida. ¿Por qué?
porque el que utiliza su sentido común se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Mas el simple recibe el daño. Y ahí está la persona. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué hoy estoy en esta situación tan complicada? Y por eso se desvían. Los ingenuos son aquellos que carecen de experiencia y son fácilmente engañados. Pero aquellos que son simples a las cosas de Dios, que son ligeros en tomar en cuenta el consejo de Dios, por eso es que debemos ser, ¿qué? Cuidadosos. No ser ligeros. Yo ya entendí, por eso tú vienes cada 8 días. Mi sentido común me dice es que tengo que ir y tengo que buscar a Dios, a eso vengo. Pero tengo que entender que no puedo ser ligero con las cosas de Dios. Que ya no puedo ser simple. Que ya no solamente decir, sí voy, cumplo con mi esposa, o traigo a mis hijos para que ahí los enseñe. No, sino que la persona entiende que es importante tomar decisiones en su vida, tomar el consejo de Dios. Por eso es que debemos ser cuidadosos. Los jóvenes, que también dice en el versículo, por otro lado, son aquellos que están en la cúspide de su vida físicamente y profesionalmente. Cuando los jóvenes están en la cúspide de su vida, tienen todo, su juventud, nada les estorba, todo lo pueden hacer, todas las cosas les son fáciles. Tal vez actualmente tienen una buena posición laboral, un buen puesto en su trabajo, están hasta arriba en su vida. Pero muchas veces el sentido común no lo aplican y su capacidad de tomar decisiones importantes que pueden afectar su futuro, en eso se equivocan. Y eso sí pasa. Cuando estás joven, lo que menos quieres es que alguien te diga cómo hacer las cosas. Lo que menos quieres es entender que al final, en un futuro, vas a pagar las consecuencias. De verdad. Pero a veces cuando eres joven haces a un lado el sentido común, la razón. Y cuando ya estás grande empiezas tantos achaques, tantos problemas, enfermedades, muchas circunstancias que cuando estabas joven dijiste, a mí no me pasa nada. El otro día platicaba con una persona, le prediqué, estábamos en un taller automotriz y platicábamos y más o menos éramos de la misma edad. Y entonces estábamos platicando de algunas cuestiones de cuando era uno niño, cuando era uno joven, y platicábamos varias cosas. Y llegábamos a un punto que era, ¿por qué cuando estás joven no utilizas tu razón para entender que esto te va a llevar y va a tener una consecuencia en tu vida? ¿Por qué? Porque hablábamos de algunos accidentes, de algunas enfermedades, de que ya no puedes hacer muchas cosas. Pero bueno, aquí los jóvenes, dice que vio uno falto de entendimiento. Aquel que piensa, no va a pasar, siempre voy a ser joven. No es cierto, joven, no es cierto. Así como tú te ves, así nos vimos todos nosotros alguna vez. También fuimos jóvenes y tomamos malas decisiones tristemente. Yo en mi caso. Y todas esas malas decisiones afectan el futuro. Y en eso sí se equivocan, nos equivocamos cuando somos jóvenes. Unos y otros representan a aquellos que se vuelven más vulnerables a las tentaciones del mundo moderno por su simpleza y falta de entendimiento. Este pasaje también nos enseña la importancia de ser observadores. Debemos ser conscientes desde nuestro entorno y reconocer todo lo que nos rodea, las tentaciones, el pecado, y apegarnos mejor a la palabra de Dios, ¿verdad? Entender que todo eso va a tener consecuencias. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que hoy tú siembres, joven, aunque tú seas adulto, todo lo que hoy tú siembres, lo vas a segar un día. Un día vas a recoger el fruto de todo eso que no utilizaste tu razón ni tu sentido común. Y que sobre todo hiciste a un lado la palabra de Dios.
es que eso es natural, es una consecuencia natural. Dice por ahí una ley de Newton que a una acción merece una reacción. ¿Y qué es? La consecuencia de tus actos, de malas decisiones, ya sea como padre, como hijo, como esposo, como esposa. Todo tiene consecuencias. A una acción buena, una reacción buena. A una acción mala, una reacción mala. Entonces estos jóvenes, ¿verdad? Su capacidad de tomar decisiones importantes no las consideran en su vida. Cuando miramos bien, podemos aprender mucho al observar a los demás, ¿sabes? El sentido común te lleva a ser observador, a observar a los demás y a analizar cómo se comportan frente a diferentes situaciones para no hacer lo mismo. Tú observabas a tu papá o a tu mamá y decías, yo no quiero ser como él. O la mujer decía, yo no quiero terminar como terminó mi mamá y mi papá. Yo no quiero terminar como aquel hombre, como aquella persona, como aquella mujer que terminó sin matrimonio, sin sus hijos, una vida destruida. Y entonces el sentido común también nos lleva a ¿qué? A observar a los demás, a analizar, no para juzgar, sino para ver cómo se comportan las situaciones, en diferentes situaciones para no hacer lo mismo. La razón te lleva a eso. Yo no quiero estar así. Pero tristemente no razonamos las cosas y terminamos en las mismas circunstancias. La mujer que decía, yo no me quiero casar porque mi papá era alcohólico. Yo no me voy a casar con un alcohólico. Pero terminó casándose con un hombre que era alcohólico. O una mujer que decía, no, yo vi cómo golpeaba a mi papá. Y terminó casándose con un hombre golpeador. ¿Habrá utilizado su sentido común y su razón? Yo creo que no. Yo creo que no. Y esto nos permite o nos permitirá entender con claridad y tener una mejor percepción de las circunstancias y con la ayuda de la sabiduría de Dios tomar decisiones correctas, calcular bien el gasto de lo que voy a hacer. Déjame decirte que todo esto lo que yo te estoy diciendo solamente convergen en algo. Solamente en Dios está el éxito de la vida. Por sí solo tu discernimiento, tu razón no te va a llevar al éxito de la vida. Solamente Dios es el único. Y no me refiero a lo económico, ¿verdad? Porque tal vez la persona dice, bueno, entonces si Dios me va a llevar al éxito en mi vida, entonces voy a ser un hombre próspero económicamente. No. En que todas las cosas que tú hagas te van a salir bien. ¿Por qué? Porque tienes la dirección correcta de Dios. No todo va a ser un cuento color de rosa. Más bien es que tomemos el consejo y Él es el que te ayudará a comenzar a edificar tu torre y poder terminarla adecuadamente. Si tú quieres, claro, verdaderamente buscarle, Él da la fuerza y la inteligencia necesaria. Pero la persona que no quiere, la persona que se sigue aferrando, también Dios te puede ayudar, pero también cuando tomas malas decisiones, los problemas seguirán y seguirán. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. La persona que se aparta del sentido común, de la razón, terminará en compañía de los muertos. Y eso es verdad, vamos a llevarlo a la práctica en la vida diaria. Imagínate tantos anuncios de no maneje, cuántos spots en radio, en internet, en todos los medios de comunicación dicen, no maneje si toma alcohol.
Y si maneja y tomas, y si te detienen, te van a llevar al torito, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y ahí vas a pasar el tiempo que sea necesario de acuerdo a la ley o al reglamento de tránsito. Pero maneja la persona alcoholizada, choca y muere. Y hasta daña a otros. Ya no solamente se daña a él mismo, daña a otros. Era lo que te decía el sentido común. Dice, a ver, estadísticas, no solamente en Estados Unidos, sino en México, hablan de cuántas personas mueren al año a causa del alcohol. Y entonces el sentido común y la razón dice, yo no voy a manejar, mejor ahora tomo un taxi o que alguien me lleve. Pero por eso dice, y el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos, que se aparta del sentido común. Por eso es que el sentido común ha muerto en muchas personas. No lo aplican en su vida. Y ya solamente quedan pretextos y pretextos. Se ha perdido el buen juicio o el sentido común. ¿Qué diría una persona que aplique el sentido común? No, ya vi, yo en mi caso te voy a platicar. Yo tenía alrededor de 20 años y en las comidas de fin de año en la empresa donde yo trabajaba, al otro día nos enteramos que se había muerto una compañera y un compañero. Salieron de la fiesta de fin de año y ahí en Río Churubusco y Viaducto chocaron y murieron los dos. Después, pasados los años, en otro diciembre, me tocó ver un asunto. Era un jefe en una de las bodegas, chocó y murió. Dejó una esposa y varios hijos. ¿Qué te hace ver? ¿Qué te dice el sentido común? Yo no voy a manejar así. Pero como se ha perdido el sentido común, la razón, y entonces la gente hace caso omiso y dice, a mí no me va a pasar. Por eso es que aquel que se aparta del camino de la sabiduría, del sentido común, terminará en compañía de los muertos. Tanto el espiritual como tal vez físicamente. Había una mujer que había tenido muchas parejas. Y entonces fue un día al ginecólogo y con el doctor y le dijo el doctor, le voy a recomendar algo, que no era saludable que tuviera tantas parejas sexuales, que tuviera tantas parejas, porque podía contagiarse de alguna enfermedad. Mira, ya te lo están diciendo. Es más, tú dices, no, pues yo no conozco, a lo mejor se fue con alguien que ni siquiera conocía. Su sentido común dice, no, mejor no. Que digo, no va a eximir de lo que estaba haciendo, pero hizo caso omiso y terminó infectada de SIDA. Qué triste es cuando la gente hace a un lado, cuando aparta de su vida la sabiduría, el sentido común, la razón. Ya estaba la mujer, ahora ya vivía no solamente con el SIDA, sino vivía una vida completamente amargada con todo el mundo, contra todos, aún contra el doctor, cuando el doctor lo único que hizo fue avisarle, pero culpaba a medio mundo de su situación. ¿Quién tomó las decisiones? Ella. Y le dijeron, no lo hagas, te va a pasar algo. El sentido común te dice que no es correcto y sí muy riesgoso, que es muy riesgoso. Y esto pasa cuando la persona no tiene en cuenta a Dios en su vida, ni tampoco a su razón, no le hace caso. Fíjate, unos jóvenes estaban en una velada y prendieron una fogata. Lo más correcto pues, es no jugar con fuego. Es bueno el fuego para calentarse, pero jugar con él te puedes quemar. Y entonces estos jóvenes estaban jugando,
estaban haciendo unas luchitas, ahí estaban jugando luchitas, estaban aventando, y uno de ellos avienta a otro sin querer, y cayó en las llamas y terminó con quemaduras de 3er grado. O sea, la persona, aún los jóvenes, oye, ten cuidado, a veces las mamás, oye, no te vayas a quemar. Desde chiquito te dicen, no te acerques a la lumbre, no te acerques a la olla de los frijoles que te vas a quemar. Y ahí está el niño, ahí va y se quema. Desde chiquito te lo dicen. Ahora cuando tú creces, pues entiendes algo. El fuego es bueno, sirve para preparar alimentos, para calentarnos. Pero juega con fuego y te vas a quemar. Y entonces este joven, uno terminó con quemaduras de 3er grado. Ahora, el sentido común también, imagínate, si te enfermas, lo correcto, ¿cuál sería si te enfermas? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Qué te dice la razón? Pues que tienes que ir al médico o no. ¿Verdad que sí? Para eso nos sirve el sentido común. Pero hay quien piensa que solito se va a curar. ¿Sabes que hay gente que dice, yo no me tomo nada, yo solo me curo? Y después vienen las consecuencias, se le van agravando. Y ya después llega con el médico y le dice, cúreme, no tiene cura. No, ¿pero por qué? Pues no es médico. Pero oye, tu sentido común te decía que fueras al doctor, que fueras al médico. Y hay otros que conocen de la Escritura y dicen, Dios me va a curar, espero un milagro de Dios. Y nunca llega. ¿Sabes por qué? Porque tu sentido común, tu razón decía, es que ve al médico. No, Dios me va a curar. Bueno, es que, ¿por qué tenemos que decir a Dios lo que Él tiene que hacer? Si Dios quiere sanarme, me sanará, y si no, yo tengo que ir al médico. Pero ahí está la persona, ¿verdad? Es mejor le prenden una velita a la imagen. O la persona se pone a orar y dice, Dios, sáname, sáname. Y se van agravando. Nuestro sentido común y nuestra razón nos diría, mejor ve al médico. Ahí está el médico. Entonces el sentido común es el que nos ayuda y nos protege a no querer errores y conflictos tan sencillos como estos. Pudieran parecer obvios, pero así actuamos el ser humano. Tomamos malas decisiones porque no utilizamos el sentido común. Te decía, son situaciones obvias que sin estudiar, sin que tengas un doctorado, sin que nos las tengan que explicar, las hacemos tal vez por intuición, por nuestro bien y por los demás. Ahí está el varón, vete al doctor, no, yo aquí, y al rato se enferma y la que carga es la esposa y los hijos, no, pues me tienen que cuidar ahora. Pues sí. Ahí está el señor que es diabético y le dicen, ya no tome, señor, le van a cortar las piernas. Y ahí después le cortan las piernas, le amputan las piernas a causa de la diabetes. Y después dice, ahora que me cuiden, ahora que me lleven en la silla de ruedas, ¿pero por qué? Si ya me estoy viendo malo, ¿por qué seguir y no utilizar mi sentido común y mi razón? El sentido común te ayuda a proteger de caer en errores y conflictos. Y lo principal es que tú y yo hemos entendido qué hacer conforme a las palabras, a las cosas de Dios, y esto te va a evitar más problemas y dificultades. Mira, si la razón, si el sentido común te ayudan, imagínate lo que puede hacer Cristo en tu vida. Imagínate lo que puede hacer la palabra de Dios en tu vida. Te va a evitar más conflictos, más problemas de los que tú has generado en tu vida. El sentido común se está perdiendo.
Jeremías 5:21, Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ve, que tienen oídos y no oye. En otras palabras, escucha gente necia, gente que se aferra, gente que dice, no, a mí no me pasa nada, yo soy feliz así como estoy, así estoy bien, a todos nos va mal en la vida. Todos pueden fracasar en su matrimonio, todos pueden fracasar en su vida. Pero fíjate, dicen, escucha gente necia y sin sentido común. En otras palabras, parafraseando el versículo, que tienen ojos y no ven y oídos no oyen. El sentido común lo han perdido, lo han hecho a un lado. A pesar de que todos nacemos con el sentido común bien desarrollado, según va pasando el tiempo, influyendo sobre nosotros la sociedad, lo que vamos aprendiendo, ¿qué? Con el paso del tiempo se va perdiendo paulatinamente, hasta que termina triunfando lo más absurdo y lo menos lógico. Cuando le dices a alguien, oye, eso es lógico, ¿cómo no lo pudiste hacer? Era lógico que te iba a pasar, porque el sentido común se ha perdido. Tiene ojos la persona y no ve, tiene oídos y no oye, ya no escucha. Y terminando lo más absurdo y lo menos lógico. Cuando dices, ¿cómo es posible que esa persona terminó así? Terminó en un anexo, terminó en la cárcel. Cuando todo aquello que teníamos que aplicar nuestro sentido común termina triunfando lo más absurdo y lo menos lógico en la vida de la gente, haciendo cosas ilógicas. Yo me acuerdo que sin Cristo, antes de conocerle, un año antes, hice muchas cosas ilógicas que no tenían sentido, de verdad. Y cuando conocí a Cristo dije, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? De veras era tan ilógico. Pero cuando la razón, el sentido común está atrofiado en tu vida, ya no reaccionas. Y haces cosas, no sé, por ejemplo, un esposo o una esposa que su pareja le ha dado, o su esposo o esposa le ha dado toda su vida y lo ha tratado bien. Y termina yéndose con otra persona. Y lo trata mal. No lo quiere. Muchas cosas. Termina siendo lo ilógico. Pero la persona dice, pero no, esto es lo mejor. Y entonces las termina en su vida, aflora lo más absurdo y lo menos lógico. Cuando dejamos y hacemos a un lado a Dios en nuestra vida, su consejo y sabiduría, termina de verdad peor la persona. Si dejando la razón y el sentido común, termina triunfando lo absurdo en tu vida, imagínate cuando tú ya conoces de la palabra, cuando has escuchado tanta, y cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha hecho ver las cosas, ver tu vida cómo está. Y la gente se va y dice, estoy mejor allá afuera. Ahí son exagerados. No es cierto, no es cierto. Pasado el tiempo te darás cuenta que era verdad todo lo que Dios dijo. Y si no, déjame te doy otros ejemplos. Cuando empieza a triunfar lo absurdo en la vida de la gente. Como matarse por una ideología política. ¿Sabías que hay gente en el mundo que se prende fuego o se mata por una ideología política? ¿No es absurdo? No te lleves y dices, ¿cómo?
por una ideología política. Cuando tus ideales están sobre todo y sobre todos, y hasta dan su vida por una persona o una idea. Sí, por una idea. Los socialistas, por una idea, dan su vida. Los comunistas, por una idea, por un ideal dan su vida. Para ti, para mí decimos, eso es ilógico. Suena completamente fuera de lugar, pero hay personas que lo hacen. No sé, por ejemplo, los que se inmolaron, dicen ellos, el 11 de septiembre, iban en un avión, se murieron. ¿Por Alá? Tú dirías, yo no haría eso, pero haces otras cosas que también tendrías que aplicar tu lógica y tu sentido común. Yo no haría eso. Pero así hay personas que actúan o que actuamos de esa manera. Fíjate, hace algunos años y hace poco, por ser de un equipo de fútbol diferente, se golpearon las porras hasta causarle muerte a otras personas. Tú lo escuchas y tú lo ves y dices, caray, yo no haría eso. ¿Verdad? Porque dice, eso no es normal. ¿Tú crees que los que estaban jugando ahí tras una pelota reconocieron a aquellos que los defendieron, los colores de su equipo? ¿Verdad que no? Es ilógico. Que alguien pueda matar a otro ser humano por una cuestión del fútbol. ¿A ti cómo te suena? ¿Normal? Sí, digo, a alguien le puede sonar normal, ¿verdad? Porque a lo mejor le gusta tanto el fútbol que se pelea hasta con su propia familia. Pero bueno, eso no es normal, no es natural. Entonces es cuando este sentido ha perdido a su compañero común. Para ser sucedido por extraordinario o por inusual. Según los expertos, esto ha sucedido porque el mundo moderno, los valores y la visión de la realidad son cada vez más débiles. Los mandamientos de Dios no se toman en cuenta. Por eso pasan tantas cosas tan absurdas en el mundo. Por eso pasan tantas cosas que no tienen lógica ni sentido. Como mucho actuar de nosotros no tiene una lógica, ni un sentido, ni una razón. Nos damos cuenta que el sentido común está herido de muerte cuando se han empezado a aplicar medidas a priori o ponerlas en primer lugar o beneficios para convertirse en absurdas. Fíjate, como niños que tienen que cambiar de centro escolar, de su escuela, por denunciar situaciones de acoso, o profesores que son recriminados por conducir o reconducir o ayudar a niños con conductas indisciplinadas de algunos alumnos. Ya cuando tú ves que la razón es cuando le dicen al niño, no, pues mejor hay que sacarlo, le están haciendo bullying, entonces mejor lo sacamos. Es ilógico. O sea, ya la razón, ¿verdad? O cuando le dicen a una maestra, ¿por qué le dijo eso al niño? ¿No ve que lo va a traumar? La razón se ha perdido. Ha dejado y está herida la razón del sentido común. Cuando en las iglesias un líder o cura comete un daño o un abuso, solamente se le mueve del lugar y a quien lo denuncia es acusado de intolerante. ¿Verdad? Ya se vuelve absurdo. El mundo al revés. El mundo al revés. Todo lo que tendría que ser lógico, que nos lleve el sentido común, que es lo que es correcto, ahora es incorrecto. Imagínate,
Esta noticia la vi con mi esposa, platicamos, cuando una familia se va de vacaciones y llegan un grupo de personas y se meten a la casa, se fueron de vacaciones, regresan y está ocupada su casa. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Que los que ocupan la casa tienen derecho a quedarse y a destrozar su casa hasta nueva orden, hasta que venga un juicio. No, yo no lo entiendo. Yo digo, ¿y dónde está la razón? ¿Dónde está la lógica? Es el sentido común de eso. ¿Cómo alguien que se va de vacaciones regresan y está ocupada su casa y no los puede sacar? Está herida. Está casi muerto el sentido común. No los pueden sacar. Hasta que la autoridad pueda sacarlos, y pueden pasar meses o años. Por eso lo hacen. Y tú en tu lógica, en tu razón y en tu sentido común dirías, ¿cómo? Esa es mi casa. Yo la construí. O yo la saqué del Infonavit, no sé. ¿Y cómo llega alguien y se mete y sin problema? Cuando el sentido común se aparta, lo absurdo reina. Todas estas cosas es algo sin sentido común que atenta contra la razón, ¿o no? Tú cuando ves algo así, no atenta contra tu razón, dices, caray, ¿cómo? El sentido común ha empezado a agonizar cuando en legítima defensa alguien ataca a un ladrón y éste puede demandar por agresión. Cuando los derechos humanos favorecen al delincuente y sancionan al ofendido. Eso pasa. ¿Sabías que un delincuente puede ir y quejarse a derechos humanos y decir, me hicieron esto, me torturaron, y lleva derechos humanos, son derechos? ¿Y la víctima? ¿Y la víctima? Sufre todo tipo de agravios, todo tipo de penalidades. Y aquel que causa un daño puede salir hasta libre. ¿Te das cuenta cómo las cosas que son lógicas, que nos lleva a razonar? El sentido común se ha perdido, todo el sentido. Imagínate cuando un niño se ha tenido que quitar la vida porque no soportaba ir a la escuela, porque no había nadie que le protegiera de sus acosadores, de un maestro acosador, de compañeros que le hacían bullying. Cuando muchos hombres, jóvenes, hombres y mujeres, sin ninguna restricción, se les da acceso, sobre todo a los jóvenes, a beber hasta perder el conocimiento y en algunos casos hasta la muerte. Tú dices, no, eso no es normal, no es normal, pero lo ves afuera de las universidades, llenos los bares, sin restricción. Ves lugares en donde entran menores de edad. Atenta contra la razón. Y todo esto pasa por la profundidad, la falta de profundidad en el pensamiento y de responsabilidad, lo que provoca que este sentido, que la razón se vaya extinguiendo y deje paso solo al tengo derecho. Ya cuando la persona ha dejado la razón, solamente expresa, yo tengo derecho, es mi derecho. ¿Tú me pagas? No, ¿verdad? Entonces es mi derecho. ¿Tú me mantienes? No, ¿verdad? Entonces es mi derecho. La culpa es de otro. Ya la razón se apartó y entonces culpamos a medio mundo. Usted es culpable. Yo no. Si usted no aprende, si usted no entiende, es culpa de usted. Dicen los maestros, ¿usted no aprendió? Yo le expliqué. Como se ha perdido el sentido común, la razón, y se va extinguiendo, solamente nos convertimos en víctimas del sistema. ¿Es preocupante o no es preocupante?
muy preocupante, porque tú y yo tenemos algo en común que hemos escuchado y conocemos de la palabra de Dios. La gente tiene oídos y no oye, ojos y no quiere ver, que se ha perdido el sentido común y el temor a Dios y a sus principios. Por eso el mundo está de cabeza. Por eso ves cosas tan absurdas. Métete a internet, bueno, no te metas mejor. Sí, mejor no, pero ves cosas tan absurdas, retos tan absurdos, cuestiones tan absurdas que van en contra de la razón. El otro día veía a un joven, murió por haberse en un reto que le iban a pagar no sé cuántos miles de pesos y tomarse una botella de alcohol y murió. ¡Qué absurdo! Por eso es que la gente tiene oídos y no oye, y no quiere ver que se ha perdido el sentido común y el temor a Dios y a sus principios. Por eso todos vivimos en un mundo al revés. Usar la razón y calcular los gastos. Pero aquellos que su razón los lleva a calcular los gastos, a pegarse a la palabra de Dios, tendrán un final conforme a los anhelos de su corazón, porque Dios es quien los va a cumplir. ¿Quién lo va a hacer? No de manera caprichosa, no que la persona diga, entonces que Dios me dé todo lo que yo le pida, sino que todo va a ser conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque sabe que es lo mejor para tu vida. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Isaías 32, 3 y 4. Claro que Dios nos puede ayudar a que nuestra vida ya no esté de cabeza. Isaías 32, 3 y 4. No se ofuscarán entonces los ojos de los que no ven, porque primero vimos que los ojos de la gente tiene ojos y no ve, oídos y no oye, pero aquí dice Isaías, no se ofuscarán entonces los ojos de los que no ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Versículo 4, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápido y claramente. Mira, hasta los que son necios, impulsivos e irreflexivos, el impetuoso, el simple, estará lleno de sentido común y de entendimiento. Y hasta los que se traban su lengua y que es torpe, que es tartamudo, hablará con claridad. Cuando Jesús y su palabra moran en la vida del hombre, todas las cosas cambian. Cuando la persona viene, dejará ya no ser un oidor olvidadizo, no será ciego, sino que ahora podrá ver con claridad todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque entiende algo. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios en mi vida. Porque el sentido común y tu razón te dicen, ¿qué? ¿Por qué estás aquí? Yo te pregunto, respóndeme, así quiero que lo respondas. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te dice tu sentido común y tu razón? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? Necesitamos a Dios, ¿qué más? Salvación. ¿No te dice tu sentido y razón que necesitas a Cristo en tu vida? Por eso estás aquí. Por eso viniste hoy. No viniste de a gratis. Tú sabes que lo necesitas. Y si no fuera así, yo te digo, mira tu vida cómo está. Mira tus fracasos, tus frustraciones, tus problemas. Mira el mundo cómo está de cabeza. Porque la razón y el sentido común está por morir. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Así estamos el día de hoy. No seas de los que comienzan y no terminan.
que busques con seriedad. Los que dicen que sí, pero en su corazón está el no, que ya no seas como los faltos de entendimiento y faltos de razón y de sentido común. Cierra tus ojos, por favor. Sin todas esas cosas que vivimos, que hacemos diario, de verdad, aplicaras tú el sentido común, la razón, de cuántas cosas no pudiste haber sido librado, de qué, cuántas enfermedades no pudiste haberlas evitado, perdón. Cuánto desastre en tu familia pudiste haber evitado. Mira, si el corazón te reprende y te dice, mayor que el corazón es Dios. ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? Por eso estás aquí. Dije, nadie te trajo, salvo que alguien haya venido o que lo hayan obligado, pero no creo. Dios te trajo para que te dieras cuenta en cuántas cosas te has equivocado, cuántas cosas has hecho mal. Si solamente hubieras utilizado tu sentido común. Cuántos destrozos, cosas que tal vez ya no se puedan reparar. Muchas cosas que tal vez no se puedan cambiar. Pero que Cristo te quiere ayudar. La gente quiere venir a Cristo para que le resuelva su problema económico, para que arregle todo aquello que destrozó con su vida, con sus malas decisiones. Mira, las consecuencias van a estar ahí, porque cuando Dios te perdona tus pecados. Pero ¿sabes qué? Dios te puede ayudar a que sean llevaderas. Las deudas ahí están y seguirán porque tú contrajiste una deuda. Pero Dios te puede perdonar, pero tú tienes que pagar. Por eso te decía, por eso en el escrito que te leí al principio, si quieres tener dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Verdad? La misma gente allá afuera dice, el dinero no cae del cielo. Y hay gente que puede pensar que estando sentado y pidiéndole a Dios que el dinero le va a caer mágicamente del cielo. Que todo se va a resolver así. No. Tú tienes que poner tu parte, que Dios hará la suya. Tal vez te has acostumbrado y te has habituado a lo irreflexivo, a lo absurdo que es el mundo. Y tal vez ya no te das cuenta. O sea, así viven todos, eso lo hacen todos, eso lo hacen todos. No hay otra forma de vivir, es la única que conozco. ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Cristo. Porque Cristo es el Salvador del mundo. Y Él quiere ayudarte. Quiere ayudarte. Padre, te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por todas tus misericordias, Señor. Gracias porque estamos vivos, Señor. Porque a pesar de todo, Señor,
Padre, nuestra falta de razón, de verdad, a veces hacer cosas irracionales, Señor. Padre, tú nos diste la oportunidad y hoy estamos aquí, Señor. Padre, pero eso quieres hacer en muchos, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno, Padre. Ayúdanos, Señor, porque entendemos que solos no podemos, Señor. Porque todo lo que hemos hecho en nuestra vida, Señor, lo que hicimos en nuestra vida estuvo carente de sentido común, Señor. Terminando haciendo cosas absurdas. Padre, ayúdanos, Jesús. Ayuda a cada uno de los que has traído tú hoy, Señor. Padre, que tienen poco tiempo, los que ya tienen mucho tiempo. Padre, es importante, Señor, ir, Señor, a la fuente de la vida que eres tú, Señor. Padre, el sentido común y la razón nos ayudan a comportarnos de cierta manera en nuestra relación con los demás. Pero tú eres el único que da vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada, que Dios les bendiga.